Todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de la lectura titulada Edom e Israel en Ezequiel capítulo 35 y capítulo 36. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de reunirnos en este momento para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que asimismo podamos meditar en ella, Señor, escudriñarla, leerla, estudiarla, sacar tiempo, Señor, no solamente para leer, sino para escuchar de ti también. Ayúdanos, Padre, en este proceso de crecimiento espiritual y te pedimos que asimismo sea para edificación no solo del que escucha, sino del que también participa, Señor, activamente y te da tiempo para conectarse contigo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, en este momento podemos ver entonces asimismo capítulo 35 y 36, donde nos muestra el capítulo 35 se enfoca en lo que es Edom, es un viejo enemigo, y el capítulo 36 en un nuevo rebaño, que es considerado entonces el capítulo que habla de Israel. Imagínese, hermanos, que usted fuera un atalaya, al que han asignado el turno de la noche, ¿verdad? El atalaya, el que está vigilando en la torre, ¿verdad? Que nadie vaya a entrar en el área donde se encuentra en estos muros de Jerusalén, y es responsable de proteger a los habitantes que duermen tranquilamente debajo de donde esté usted. Recuerden, hermanos, imagínense, ¿verdad? Hay un desierto y en ese desierto se va a hacer un pueblo, ¿verdad? O se va a hacer eh, una aldea, como queramos llamarle. Se pone entonces una muralla alrededor y entonces se pone solamente una entrada. Entonces, para entrar y salir hay que pasar por ahí. Entonces usted, imagínese que estuviera vigilando en un atalaya, usted está pendiente del que vaya a entrar, el que vaya a salir, porque existen ladrones, existen criminales que quizás quieran venir a robar o hacerle de daño. Entonces, a usted le toca el turno de la noche, mientras la gente esté durmiendo. Entonces, de repente, divisan las antorchas de un ejército que se avecina y usted ve todas esas antorchas que vienen entonces en camino. Y entonces echa mano de su cuerno de carnero para tocar la alarma, pero en eso vienen varios pensamientos que vienen y cruzan a través de su mente. Tal vez yo esté equivocado. Mis amigos se enojarán si los despierto. Yo no toco bien la trompeta después de todo. Mientras las dudas llenan su mente, transcurren momentos preciosos hasta que el enemigo entonces ataca la ciudad dormida, y en ese momento, aunque usted suene la trompeta, ya es demasiado tarde. Esto sería algo, ¿verdad? Como que absurdo. De igual manera, imagínese entonces esto, que es en una conversación con un compañero de trabajo inconverso. Deje de pasar muchas oportunidades de testificar porque se preocupa cómo se oirán las palabras, lo que van a pensar de usted al decirlo. O permitir que un hijo indisciplinado siga su camino de rebeldía porque no quiere que se enoje. O no amonestar a un amigo cristiano por temor a que le vayan a juzgar mal. Y en cada caso, ¿verdad? Llevarle la corneta del Señor es como llevarse la corneta del Señor a los labios. Y cuando va a soplar para tocar la corneta, no se toca. Si usted lee las instrucciones que Dios le da al centinela en Ezequiel 33 7 al 9 y las compara con la amonestación que se halla en Gálatas capítulo 6 versículo 10, va a ver que hay una similaridad, con un contraste entre ellos. Puede ver todas las oportunidades que podemos tener esta semana, quizás, ¿verdad?, de poder tocar la alarma del Señor a los que nos rodean, y quizás no lo hagamos. Una persona sabia, hermanos, creará más oportunidades que las que encuentra. Eso es lo que hace es una persona sabia. Nos muestra la palabra de Dios entonces en el capítulo 35 que Ezequiel profetizó de nuevo en contra de Edom, que también había sido llamado Seir. Si usted lleva la palabra Seir, pues entonces ya sabe que el mismo nombre Edom. Su primera profecía contra Edom aparece en el capítulo 25 del 12 al 14, y en esta profecía Ezequiel quizás utiliza a Edom para representar a todas las naciones que se oponían a sí mismo al pueblo de Dios. El capítulo 36 dice que Israel será restaurado, mientras que en este capítulo dice que Edom, los enemigos de Dios, será desierto y soledad. Entonces Edom ofreció ayuda para destruir a Jerusalén y se regocijó cuando cayó la ciudad. La larga hostilidad de Edom en contra del pueblo de Dios trajo como resultado asimismo el juicio de Dios. Entonces Ezequiel no solo profetizó en contra del pueblo de Edom, sino también en contra sus montes y también contra su tierra. El monte de Seir era su territorio de origen.
De igual manera, de esa misma área, los montes, símbolos de fortaleza y poder, representan el orgullo de este pueblo malvado que pensaba que podían hacer lo que les daba la gana y salirse con la suya. El deseo de venganza de Edom se volvió en su contra. Edom recibió el castigo, disculpen, que tan solícito quería dar Dios, quería dar. Entonces Dios tiene su forma de hacer, ¿verdad? Que nuestro trato a los demás se convierta en un boomerang. Tratamos así, María, como un boomerang, ¿verdad? Que da vueltas y nos regresa. Así que debemos de cuidarlo cómo hacemos juicio hacia los otros, cómo tratamos a las otras personas, como dice Mateo 7 del 1 al 2. Capítulo 36 vemos que en esta profecía que es presentada acá, a los montes de Israel, Ezequiel habla de la restauración de Israel como nación y del regreso también a sí mismo a su tierra. Los montes simbolizan la fortaleza de Israel, como dice el capítulo 35 del 6 al 8, y para los cautivos en Babilonia esto parece imposible. Este mensaje volvió a hacer énfasis en la soberanía y la confiabilidad de Dios. Primero juzgaría a las naciones que utilizó para castigar a Israel y luego, y asimismo, restauraría a su pueblo. Y las alturas eternas que son mencionadas en el capítulo 36, versículo 2, se refieren a la tierra prometida, la tierra de Israel. Y los enemigos de Israel no solo desafiaron sus fronteras, sino también las promesas de Dios hacia Israel. Entonces podemos ver que el capítulo 36 del 21 al 23 nos hace pensar en la pregunta, ¿por qué quería Dios, verdad, proteger su santo nombre, su reputación entre las naciones del mundo? Pues a Dios no solo, hermano, le preocupaba la salvación de su pueblo, sino la del mundo entero. Y permitir que su pueblo permaneciera a sí mismo en pecado y que sus enemigos los destruyeran siempre llevaría a otras naciones a la conclusión de que sus dioses paganos eran superiores a lo que era en cuanto al poder del Dios de Israel, como dice Isaías capítulo 48, versículo 11. Así que por causa de su nombre enviaría de regreso entonces a la tierra un remanente de su pueblo. Dios no compartirá su gloria con dioses falsos. Solo Él es el único Dios verdadero. Entonces el pueblo tenía la responsabilidad de representar a Dios en forma adecuada ante el resto del mundo. Dios asimismo él había prometido, ¿verdad?, restaurar a Israel no solo material, sino espiritualmente. Y para lograrlo le tendría que dar un corazón nuevo para seguirlo y pondría su Espíritu Santo en ellos, como dice el capítulo 11, 19 y 20, y el Salmo 51 del 7 del 7 hasta el 11, para transformarlos y darles poder para hacer su voluntad. Se vuelve entonces a prometer un nuevo pacto en el capítulo 16 del 61 al 63 y el 34 del 23 al 25, en que se cumplirá finalmente, hermanos, esto delante a sí mismo a través de Cristo. Y por impura que sea nuestras vidas, ¿verdad? En ese momento, Dios nos ofrece la oportunidad de tener un comienzo nuevo. Dios dijo que el pueblo debía de avergonzarse por sus pecados y el pueblo se endureció tanto que perdió toda sensibilidad hacia el pecado. Primero, hermano, tenía que recordar sus pecados primero que nada. Y después de hacer esto, entonces, ¿verdad? Tenía que despreciarlos y finalmente tenía que arrepentirse de ellos, como dice Santiago capítulo 4, versículo 8 y 9. A medida que examinamos nuestras vidas, quizás descubramos, ¿verdad?, que también hemos perdido nuestra sensibilidad hacia ciertos pecados. Pero si midiéramos utilizando como referencia las normas de Dios de una vida recta, nos avergonzaríamos. Hermanos, hay veces que se ha practicado una cosa mala tantas veces y tan repetidamente que literalmente viene sobre nuestras vidas y lo que hace es que se convierte en una vida normal, la vida parte de la vida cotidiana. Y es algo que va en contra de Dios. Entonces el capítulo 36, 37 y 38 dice que Dios dijo que si el pueblo se lo pedía, Él vendría en su ayuda. Sin embargo, no podemos esperar su misericordia hasta que hayamos buscado que Él nos dé nuevos corazones, como dice el capítulo 36, versículo 26, y podemos agradecerle que su invitación está abierta, hermanos, para todos diariamente y que Él no nos dará la espalda. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias por la invitación, Señor, que no se da por vencido. Esa invitación, Padre, que sigue tocando nuestros corazones, nuestras vidas, esperando, Señor, que abramos la puerta y que demos la bienvenida para que entres y mores en nuestros seres. Espíritu Santo, guíanos y ayúdanos a poder ser testimonios vivos y eficaces donde quiera que vayamos de tu palabra, de tu amor, de tu gracia y de tu compasión hacia nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos esto, mi Dios. Amén.
Y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente. Recuerde, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.